Yo voy a compartir al final, más mi intervención al inicio es que les quiero proponer un ejercicio. Un ejercicio, ya les voy a echar el cuento de cómo va, pero entonces la idea es que vamos a producir algo al inicio. Yo me siento, vamos a escucharlos a ellos dos, y al final, eso que produjimos, se los voy a devolver al final. Vamos a ver de qué manera sale, ¿no? Fíjense, a mí me invitaron con un rol de poeta. Ya ese nombre, cuando me lo dicen, es decir, aprendiz, porque ese nombre es muy grande. Pero sí quiero rescatar algo de ese nombre, o más que de ese nombre, de ese título, de lo que es el sentir poético. Y el sentir poético, que de alguna manera me alude a sensibilidad, de alguna manera me alude a aquello que siento, que lo pongo en palabras. Eso es algo que todos hacemos. Eso es algo que no es exclusivo de los poetas. Un gran poeta es un gran observador, lector y cantor de lo que le rodea, de lo obvio y de lo que no es tan obvio, aunque creemos que es obvio. El poeta tiene una gran mirada, pero ahí rescato, todos también tenemos una gran mirada, y todos tenemos también un gran sentir, una emocionalidad que en algún momento me sale, se lo expreso a alguien y ese otro se alumbra, o ese otro hace silencio, o ese otro se encanta con eso que dije. Es decir, esa fuerza la tenemos en cada uno de nosotros. Y un poco por eso es que quiero plantearles este ejercicio. Uno de los poemas que yo le voy a leer en la segunda parte es producto de un ejercicio. Hay un ejercicio que se llama Cadáver Exquisito, ¿no? Que la primera vez que yo lo hice, es decir, cadáver exquisito, quien dijo que un cadáver es exquisito, ¿no? Pero bueno, así se llama el ejercicio. ¿En qué consiste el ejercicio? Está un grupo de personas, puede que esté el papel de por medio, a veces no está el papel, sino que lo vamos improvisando de la pura palabra, pero está un papel. Y cada quien escribe una oración, una frase, para los poetas dirían un verso, pero una oración o una frase. Y esa oración o esa frase me habla de un tema que estábamos hablando, de un tema en general en el que estábamos. Y lo simpático del ejercicio es que yo escribo mi frase y doblo el papel y se lo paso al de al lado. El de al lado escribe su frase y dobla el papel y se lo pasa al de al lado. No sabremos nunca quién escribió antes o después, más sí que cada quien está escribiendo una frase, una oración. Y ese es el ejercicio que les quiero proponer, que construyamos aquí entre todos, que digamos, al estar rodeado en este ambiente ya es propicio, es decir, ya al estar aquí, ya no estamos en la cotidianidad, no estamos aquí fregando platos, ni estamos limpiando. Es decir, tenemos el lujo de estar aquí, tenemos este aire en este entorno. Entonces yo los invito, ¿cuál es el tema que les quiero proponer? Un poco en línea con lo que Nelson planteó. Fíjense el gran tema: ¿cómo vivimos a Caracas? ¿No? Y repito, ¿cómo vivimos a Caracas? Puedo ponerlo en este contexto de hoy día. Sí y no, eso se los dejo libre. Lo que sí es, ¿cómo vivimos a Caracas? Y les comento también otro aspecto que tienen todo sentir. Toda emoción no es buena ni es mala. Toda emoción es naturaleza. Toda emoción es un árbol. Una emoción es un pájaro. Una emoción es un brote, es una hierba, como también puede ser una serpiente, un alacrán. Es decir, toda emoción es naturaleza. Toda emoción puede tener luz y se dicen cosas hermosas,
toda emoción puede tener oscuridad, luna, y se dicen cosas que de repente no son tan hermosas, pero son parte de lo que somos. Los músicos, cuando acuñaron la palabra armonía, lo tomaron de los griegos. Armonía es una princesa, hija de dos grandes dioses griegos, la diosa del amor, Afrodita, y el dios de la guerra, Ares, Marte. De la fusión de amor y guerra nació una princesa que se llama Armonía. Y los músicos lo acuñaron. Armonía para los músicos es el conjunto de notas consonantes y disonantes con un breve espacio de silencio en el medio. Eso es armonía. Es decir, que en todo lo que expresamos puede haber luz, puede haber sombra, pero todo es vida, todo es naturaleza. En otras palabras, lo que les estoy invitando, y se lo estoy diciendo de una manera así sutil, evocando aquí a los griegos y tal, es que no tengan miedo de la frase oración que vayan a poner, porque todo es vida, y si todo es valioso. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Fíjense, va a ir rodando. Escriben su frase, es decir, esto para que la apoyen, pero yo diría saquen la hoja de aquí, la escriben y doblan, y se la pasan al de al lado. La escriben y doblan. Si la hoja se terminó, no se preocupen, yo la voy a agarrar y aquí hay más hojas. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo vivimos a Caracas? Y aquí están invitados todos, incluyendo los panelistas, el músico si le provoca, el músico, el que firme aquí, pero todos, una frase. Y vamos a poner a rodar varios. Entonces, dale esto y al final. Ustedes arranquen por aquí. Todo el mundo. Y por aquí. Y lo van rodando. Todo el mundo, una frase, oración, ¿cómo vivimos a Caracas? Para bien o para mal, ¿cómo vivimos a Caracas? Si me conecto y hablo de la luz de Caracas, hermosísimo. Si me conecto y hablo de la sombra de Caracas, hermosísimo. Si hablo de ambas cosas, hermosísimo. ¿Cómo vivimos a Caracas? ¿Cómo vivimos a Caracas? Lo escriben, lo doblan y se lo pasan. Y la idea es que lo vayan rodándolo, lo doblan y lo pasan. Mientras lo van haciendo, voy a simplemente leerles un poema de fondo, no es para que se sesguen, de un hermosísimo y grandísimo poeta nuestro, ya fallecido hace unos años, Eugenio Montejo, que sus últimos años los vivió aquí, aunque él quería muchísimo Valencia, pero simplemente ténganlo ahí como música de fondo. Caracas. Tan altos son los edificios que ya no se ve nada de mi infancia. Perdí mi patio con sus lentas nubes, donde la luz dejó plumas de ibis, egipcias claridades. Perdí mi nombre y el sueño de mi casa. Rectos andamios, torre sobre torre, nos ocultan ahora la montaña. El ruido crece a 1000 motores por oído, a 1000 autos por pies, todos mortales. Los hombres corren detrás de sus voces, pero las voces van a la deriva, detrás de los taxis. Más lejana que Tebas, Troya, Nínive y los fragmentos de sus sueños. Caracas, ¿dónde estuvo? Perdí mi sombra y el tacto de sus piedras. Ya no se ve nada de mi infancia. Puedo pasearme ahora por sus calles a tientas, cada vez más solitarios. Su espacio es real, impávido, concreto. Solo mi historia es falsa.
que sigan robando los papeles y yo paso el testigo. Y ¿cómo se llama? Y me vuelvo a meter en la conversación al final. Gracias, Héctor. Vamos a ver cómo resulta la actividad. María Estela Manguia, urbanista de la primera promoción de urbanista de la gloriosa Simón Bolívar. Así me lo dijo. Está terminando la tesis de Desarrollo y Ambiente por la Universidad Simón Bolívar. También se desempeña como consultora en los temas. Es profesora de la Cátedra de Sociología Urbana de la Universidad Católica Andrés Bello y profesora de la especialización en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Adelante, María. Bueno, muchas gracias a las sanpableras, muchas gracias a la Lamas, muchas gracias a mis compañeros que me acompañan en este zaperoco de palabras como está en el volante que nos invita a esta tertulia. Como urbanista, y muchas gracias a ustedes por asistir, y espero que podamos intercambiar esta conversación. Como urbanista me voy a referir a las 3 palabras que están en ese volante, las 3 palabras claves, que son urbanidad, ciudad y Caracas. Y pareciera que ciudad está entre urbanidad y Caracas, como tratando de mediar esa contradicción y esa lucha que todo el mundo en general dice que en Caracas no hay urbanidad. Bueno, justamente porque la palabra ciudad está de mediadora, pues me permito entonces empezar por lo que es el concepto de ciudad y cuál es su vinculación con la urbanidad. Tiene, digamos, al pelo el hecho de que estamos haciendo el ejercicio de cómo vivimos la ciudad, porque justamente la interrogante sobre la cual quisiera que todos hagamos un intercambio y una conversación es qué es la ciudad para nosotros, para cada uno de nosotros, y qué significa vivir en una ciudad. Me van a perdonar que de aquí en adelante voy a lanzar algunos latinazos, porque bueno, lamentablemente todas las palabras ciudad, urbanidad, vienen del latín y del griego, y ellos hablaban un poquito raro. Y bueno, no me queda más remedio sino hacer referencia a ello. Entonces vamos a empezar por el término ciudad, que viene, como casi todas nuestras palabras, del latín civitas, civitatis y civis, y de ella se deriva otra más, una muy valiosa y muy nombrada en la actualidad, que es ciudadano. Muchas son las definiciones, veamos algunas. Una ciudad puede definirse como una población comúnmente grande que en lo antiguo gozaba de mayores preeminencias que las villas. O sea, había una distinción entre ciudad y villa. El Instituto Nacional de Estadística venezolano define como área urbana a la conformada por localidades con poblaciones mayores de 2.500 habitantes. Para ellos es una definición estadística, una definición censal. Cualquier población que sea igual o mayor a 2.500 habitantes para el INE es un área urbana. También puede definirse como un conjunto de calles y edificios que componen a esa ciudad. También la definen, y eso está en los diccionarios enciclopédicos, como el ayuntamiento o cabildo de cualquier ciudad. Y fíjense qué interesante que estamos aquí frente justamente al gobierno local, que es el que define y gobierna a la ciudad. Y también se puede definir a la ciudad como un área que presenta una alta densidad de población conformada por habitantes que no suelen dedicarse a las actividades agrícolas. En tal sentido, la Conferencia Europea de la Estadística de Praga establece, por ejemplo, que una ciudad es una aglomeración de más de 5.000 habitantes donde menos del 25% de la población se dedica a la agricultura. O sea que los habitantes de la ciudad son habitantes
que se dedican fundamentalmente a la industria, a los servicios y al comercio. Dado que entonces hablamos de que la ciudad, que la palabra ciudad se deriva del latín civitas, la civitas romana tiene como precursora a la polis griega. O sea que antes de inventar el nombre civitas, hubo alguien más que se dedicó a pensar que era esto de aglomerar un poco de gente en un espacio relativamente reducido. Y este señor fue un griego llamado Aristóteles. Y de la polis griega se define, fíjense ustedes, el término, o se deriva el término política. Así que veamos qué fue lo primero que pensaron los griegos y en particular este señor Aristóteles. Aristóteles definió la ciudad, la polis, y ciudadanos, como el zoon político, el animal político, como aquel ser humano que se diferencia a los animales porque posee la capacidad natural de relacionarse políticamente, es decir, de crear sociedades y organizar la vida en ciudades, es decir, en la polis. Entonces fíjense que para Aristóteles la política es la creación de sociedad y organizar la vida en las ciudades. La idea de ciudad para este filósofo va más allá de la mera entidad física con sus edificios, plazas, calles y demás complementos urbanos. Para Aristóteles, lo que realmente da sentido a la ciudad son los ciudadanos activos, los que participan, los hombres asociados. De ahí que no sea suficiente convivir en la ciudad para ser llamado ciudadano. En la polis griega, el individuo pierde protagonismo para formar parte del lo particular pierde fuerza para cedérsela al grupo y formar así una unidad política. En consecuencia, el individuo solo se puede realizar plenamente en sociedad. El privilegio de ser politeia, es decir, entendido como el régimen en el que gobierna la mayoría sin perjudicar a la minoría, viene dado por el aporte al bien de la comunidad. En la polis griega, la política se entiende solo en situaciones de total independencia y soberanía. Por lo tanto, no se puede ser ciudadano si no se es totalmente libre para relacionarse con otros ciudadanos iguales, sin coacción, violencia ni dominio. La virtud, la justicia y la felicidad se alcanzan socialmente, en relación con los otros, en la ciudad, en la polis, es decir, de nuevo, políticamente. La polis de Aristóteles tiene una dimensión horizontal de relaciones individuales. La libertad política está vinculada a un espacio, la polis, el ágora, el espacio público. Y lo político empieza cuando se han resuelto los problemas de subsistencia material y de violencia. En síntesis, la polis es un centro diferenciado que se basa en principios de ciudadanía e igualdad legal y política y en mecanismos de participación política. En la polis, el vivir político es al mismo tiempo el vivir colectivo, el vivir asociado y más intensamente para alcanzar el fin último, la felicidad. Cobra relevancia entonces el elemento de lealtad política a la ciudad, ya que es un vínculo que ata y obliga al ciudadano a su ciudad, lo que le da legitimidad al sistema. Si la ciudadanía se ejerce en el ágora, estamos en un ágora, vemos entonces qué es este ágora. Es un espacio abierto con una triple función: centro de gobierno, recinto sagrado y mercado. Estaba normalmente rodeada por los edificios públicos más importantes. Es la Plaza Sucre, nuestra
Plaza Sucre en Laura. Reflexionemos en eso. Entonces volvamos al concepto de cívica. Aunque la polis griega es precursora de las cívicas romanas, ambas presentan diferencias importantes. El griego piensa en términos filosóficos, políticos o morales, que es la comunidad. Y los romanos lo hacen en términos jurídicos, el consenso de la ley. Así, las cívicas desarrollan los ideales democráticos de la política, especialmente la sumisión a la ley pública como garantía de libertad. Da origen etimológico a un comportamiento ciudadano, el civismo. Otra diferencia entre la polis griega y las cívicas romanas fue la planificación, es decir, prever los problemas que una gran concentración de ciudadanos provocaría, reflejada en incontables obras de infraestructura, acueductos, puentes, murallas, teatros, caminos, etc. Cuando esta estructura física era completada, se utilizaba otro término, urbs, la urbe, término que viene de orbis por la forma más o menos redonda de las murallas de las ciudades antiguas y que Caracas también las tiene. De la urbs se derivan los conceptos de urbanismo y urbanidad. El urbanismo se define, palabras más, palabras menos, como el arte, ciencia y técnica del desarrollo de los asentamientos humanos. Trata del conjunto de normas y medidas legales que permiten al gobierno local controlar la asignación y el uso de la tierra en la ciudad. Pero el urbanismo no es solo técnico, y eso lo hemos aprendido a lo largo de nuestro desarrollo profesional, sino también está estrechamente vinculado con el comportamiento de los habitantes de la ciudad, los que nos hace ver que tiene un componente ético. El urbanismo busca también que los comportamientos de los ciudadanos en general se den con urbanidad en todos los espacios de la ciudad y que estos estén diseñados para promoverlos. La urbanidad, según el manual de Carreño, padre de la pianista Teresa Carreño y sobrino de Simón Narciso Carreño Rodríguez, mejor conocido como Simón Rodríguez, que tanto nos menciona la sanpablera, son las formas elementales y las reglas sobre los buenos modales para relacionarse con la sociedad. La urbanidad entonces está asociada con el civismo, que no es más que el comportamiento propio o característico de los ciudadanos, a través del cual podemos demostrar respeto por los derechos, no solo de los demás, sino, y más importante aún, de nosotros mismos. Civismo no es otra cosa que el conjunto de cualidades que nos permiten a los ciudadanos convivir pacíficamente en comunidad. Y sin duda, a Pascasio Mata, policía honesto y gentil, es ejemplo de civismo. En la antigua Roma, la cívica romana se forma por la asociación de varias familias, donde prima el individuo, el pater familiae, y esa familia se denomina gens, o sea, genes, es la familia lo que da origen a la ciudad, a la cívica. Ese grupo de gens se rige por el derecho de gentes, el cual se cimienta en el individuo y es el derecho común que trata de salvaguardar el bien común. En el derecho romano, res publica se refiere normalmente a una cosa que no es considerada propiedad privada, sino que es de uso público, como por ejemplo un puente o una calle. En otras palabras, aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos. Sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los cuales todos dependemos que funcionen de manera que beneficien a toda la gente. Esto nos lleva a los conceptos modernos de gobernanza y gobernabilidad. Veamos. De acuerdo con el Banco Mundial, la gobernanza es el conjunto de tradiciones e instituciones que determinan cómo se ejerce la autoridad en un país o en una ciudad. Comprende
el proceso de selección, supervisión y sustitución de los gobiernos y sus mecanismos de rendición de cuentas al público en general, a los ciudadanos. La capacidad del gobierno para administrar los recursos públicos de forma eficaz y elaborar, poner en marcha y ejecutar políticas y leyes adecuadas para el desarrollo del país o de la ciudad y el bien común. Y el respeto por parte de los ciudadanos y del Estado de las instituciones que rigen sus relaciones económicas y sociales. Y fíjense ustedes que el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice, a propósito de la gobernanza y de esta definición que hemos dado, que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al derecho, a la res publica. De estas definiciones se puede deducir que hay gobernanzas buenas y malas. Una gobernanza eficaz o buena se refiere a la calidad de los procesos de adopción de decisiones centradas en las partes interesadas, en los ciudadanos, las cuales incluyen tanto a quienes tienen atribuciones para ejercer el poder como a ciudadanos y ciudadanas comunes, de acuerdo con un conjunto de principios que incluyen, como lo dice el artículo 141 de la Constitución, rendición de cuentas, transparencia, inclusión, equidad, sensibilidad, defensa de derechos y observancia del imperio de la ley. Hay quienes describen estos como principios o procesos democráticos y la democracia es invariablemente una meta abarcadora de la gobernanza. El PNUD, o sea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha identificado 4 dimensiones de la gobernanza. La gobernanza económica, un orden económico de mercado, competitivo y no discriminatorio que favorece el crecimiento económico. Una gobernanza política que tiene que ver con instituciones políticas participativas, democráticas, legítimas, pluralistas y accesibles. Una gobernanza administrativa referida a una administración pública eficiente, transparente, independiente y responsable. Y una gobernanza sistémica que son las instituciones sociales que protegen los valores culturales y religiosos, contribuyen a garantizar la libertad y la seguridad y promueven la igualdad de oportunidades para el ejercicio de las capacidades personales. Ahora tratemos de definir rápidamente y para ir cerrando el término gobernabilidad referida a la ciudad o gobernabilidad urbana. Una ciudad es gobernable cuando existen mecanismos que permiten resolver conflictos y tomar decisiones públicas que se hagan realidad, es decir, una gobernabilidad efectiva. Nos falta examinar entonces otro concepto clave de la ciudad, la polis, la civitas, que es el bien común. La res comune fue uno de los 3 tipos de propiedad en la Roma antigua. Suponía que existen cosas naturales usadas por todos, como el agua, el aire o la fauna. Tan es así que el emperador Justiniano, que gobernó Bizancio del 521 al 563 después de Cristo, asentó en el llamado Código Justiniano que por ley de la naturaleza estas cosas son comunes a la humanidad: el aire, el agua corriente, el mar y por lo tanto la orilla del mar. En el siglo XXI podemos decir que los bienes comunes son aquellos elementos naturales o socialmente construidos que tienen la característica de ser colectivos y transgeneracionales. Ejemplos son la biodiversidad, el agua, los recursos genéticos agrícolas, los bosques, la energía, el conocimiento y las ideas. En resumen, hemos visto que la urbanidad es el componente ético del urbanismo y que este es inseparable de la política urbana de la ciudad, que incluye la promoción de la gobernabilidad urbana.
la que exige no solamente la regulación de los intereses, sino también el espacio público en los términos de justicia en el acceso a los bienes esenciales como parte de esos derechos fundamentales del hombre. Esto implica, según el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el ejercicio de la democracia plural, participativa y de consulta abierta. En conclusión, pues sí, pareciera entonces que Carreño viene a nuestro rescate y que Pascasio Mata es un referente del civismo en estos tiempos caraqueños de jolgorio privado y deterioro público. Y espero no haberlos enredado más con este zaperoco de palabras. Y volvamos a las preguntas iniciales. ¿Qué es ciudad? ¿Qué significa vivir en una ciudad? Muchas gracias.